Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos, bienvenidas a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, como cada que tenemos oportunidad de coincidir, de hacer comunión espiritual, comunicación cultural, preparo algún texto de algún autor, alguna autora, algunos pasajes, algunos párrafos, algunas ideas, etcétera. Y el día de hoy tengo el gusto y el agrado de presentarles la introducción a la lingüística. Introducción a la lingüística del autor alemán Krach Marcus. Krach Marcus escribió Introducción a la lingüística en el año 2008 y bueno, el día de hoy vamos a tener un acercamiento a esta obra maravillosa. Marcus Krach es un lingüista alemán nacido en Rheinberg en 1964 y también forma parte del cuerpo docente en el Departamento de Lingüística de la Universidad Bielefeld, una universidad situada en la parte norte del Rin, la Universidad Renana, cerca de Westfalia. Marcus Krach es especialista, entre otros campos, de lógica modal, semántica, el lenguaje en general, la lógica, lógica intuicionística y también lingüística computacional, entre otros campos del saber. Bueno, pues entonces comencemos con esta introducción a la lingüística. Nos dice el autor, Marcus Krach, que los lenguajes son amplios conjuntos de signos. Dichos signos se constituyen por dos grandes elementos. Por un lado, el significante, o lo que Marcus Krach denomina el exponente. Y por el otro, un significado. Ambas partes, tanto el exponente o significante como el significado, forman una secuencia de letras o sonidos. Por consiguiente, los signos tienen una forma significante y una forma de significado. Las gramáticas, en ese sentido, son los senderos que generan los signos desde otros signos más básicos. Ahora bien, es importante señalar que la lingüística cada vez está siendo más formal, cada vez se está volviendo más técnica, y esto por su estrecha cercanía con las matemáticas. Por otra parte, el lenguaje es un medio para comunicarse, para comunicarnos. Es un sistema semiótico. A su vez, un sistema semiótico es también un conjunto de signos. Históricamente hablando, no podemos perder de vista la distinción que introdujo Ferdinand de Saussure, este padre de la lingüística para muchos, introdujo la distinción entre el significante, o lo que Marcus denomina el exponente, y el significado. Se trata de un sistema general de signos que se puede presentar constantemente en la vida cotidiana, por ejemplo, a través de nuestros relojes, en las señales del camino, en pictogramas, etc. Nos dice Marcus Krach, el número de signos que podemos producir es literalmente infinito. El lenguaje nos permite expresar virtualmente todo lo que queramos. Y ese conjunto de signos que nosotros tenemos y que constituyen algo que parece ser muy común y que encontramos de manera inmediata, también puede llegar a niveles insospechados de complejidad. Los signos del lenguaje cuentan, por lo demás,
con una cierta estructura interna, a diferencia de los signos ordinarios. Señalemos de paso que existe un debate abierto sobre si el lenguaje es o no actualmente infinito. Ahora bien, el discurso incluye textos y diálogos, pero en sí mismas, las sentencias que conforman esos discursos, las sentencias constituyen a ese discurso tanto de manera simple como de manera compleja. Y es necesario, cuando la complejidad es vasta, es necesario que exista un método de análisis. Por ejemplo, uno que podemos denominar análisis del discurso. Vale la pena recordar, dice Marcus Krag, que en la lingüística los signos del lenguaje están constituidos por cuatro niveles diferentes. Cuatro niveles diferentes: la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica. La semántica tiene que ver con el significado. La fonología, la morfología y la sintaxis tienen que ver con el significante, o lo que Marcus denomina el exponente. Recordemos, damas y caballeros, que la fonología y la fonética se ocupan del análisis de los sonidos, del estudio de los sonidos, la morfología, en general, de la forma y estructura de las palabras, la sintaxis del orden que deben ocupar en el discurso, esa manera en la cual van eslabonándose los términos. Por otra parte, nos dice Marcus Krag, en el más bajo nivel, todo está compuesto a través de un conjunto pequeño de sonidos o de letras. Existe un detalle curioso y al mismo tiempo increíble que nos hace saber Marcus Krag. Por ejemplo, nos hace saber que el alfabeto chino consta de alrededor de 50,000 letras. Y es maravilloso que cada signo, cada letra, se encuentra con una sílaba. Cada signo se encuentra con una sílaba, con una secuencia de sonidos. Con algunas honrosas excepciones, por ejemplo el tono y la entonación, cada sentencia o afirmación puede ser vista como una secuencia de sonidos. Por ejemplo, la palabra perro consta de 3 letras y a su vez de 3 sonidos: la D de dedo, la O de oso y la G de gusano. A fin de no confundir los sonidos y las secuencias de sonidos con las letras, denotamos los sonidos encerrándolos entre corchetes. Así se hace en lingüística. Lo que es importante notar aquí es que los sonidos por sí mismos en general no tienen significado. La descomposición en los sonidos no tiene contrapartida en la semántica. Precisamente, como cada significante puede ser descompuesto en sonidos, también puede ser descompuesto en palabras. Repito, lo importante es notar aquí que los sonidos por sí mismos en general no tienen significado. La descomposición de los sonidos no tiene contrapartida en la semántica. Precisamente, como cada significante puede ser descompuesto en sonidos, también puede ser descompuesto en palabras. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo el libro Introducción a la Lingüística, aparecido en 2008, del autor Marcus Krag. Continuamos.
En el lenguaje escrito podemos situar las palabras al mirar sus partes mínimas de textos encerrados por signos de puntuación, mientras que en el lenguaje hablado la definición de la palabra puede ser muy complicada. La parte de la lingüística que trata de cómo las palabras están reunidas en las sentencias o enunciados es llamada sintaxis. Por otra parte, las palabras no son la unidad significativa más pequeña del lenguaje. Las partes mínimas del habla que tienen significado son llamadas morfemas. Frecuentemente es asumido de manera implícita que un morfema es una parte de una palabra. Los elementos un poco más grandes son llamados modismos. Un modismo es, por ejemplo, la expresión estirar la pata, refiriéndose, por ejemplo, al acto de morir. Repito, las partes mínimas del habla que tienen significado son llamadas morfemas. Frecuentemente es asumido de manera implícita que un morfema es una parte de una palabra y que los elementos un poco más grandes son llamados modismos. Ahora Marcus Krach nos coloca este ejemplo y nos dice, una palabra como perro tiene 4 manifestaciones: su significado, su estructura de sonido, su estructura morfológica y su estructura sintáctica. Esos niveles de manifestación también son llamados por los especialistas estratos. Emplean el término muchas veces de nivel de representación. Entonces tenemos que existen los niveles de representación o los niveles de manifestación o los estratos. Por ejemplo, en la palabra perro, que tiene 4 manifestaciones: su significado, su estructura de sonido, su estructura morfológica y su estructura sintáctica. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos acercándonos, estamos haciendo el primer encuentro con este texto, Introducción a la Lingüística, del autor alemán, del lingüista alemán Marcus Krach. De esta manera, hemos abierto el abanico de posibilidades y aquí en la Sinfonía del Pensamiento estamos invitándoles a que puedan también acercarse a la lectura de este maravilloso libro, un libro que además de actual, está lanzando vínculos estrechos con la computación, con las matemáticas, con la semiótica, pero también con la lógica, etc. Por tanto, se trata de un texto de mucha vigencia y qué mejor que hacerlo de la mano de este gran especialista, Marcus Krach. Esperando este contenido haya sido de su agrado, se despide de ustedes su servidor y amigo, Isaías Cipriano. Muchas gracias por su preferencia.